¿Cómo anda Eva Giberti? ¿Cómo anda, Muy bien, doctora? muy bien, muchas gracias por el llamado. Bueno, gracias a usted por atendernos, como siempre, ¿sí? Es muy amable con nosotros, con decirme la verdad. Antes que nada, quería saludarla al aire por su cumpleaños, aunque con algunos días de atraso. Fue el 21 de mayo, El ¿verdad? 21 de mayo, es cierto. Bueno, casi tocayos, como hablábamos fuera de micrófono, casi tocayos de cumpleaños. Bueno, porque usted cumple el 19. El 19, exacto. Bueno, Bueno, estamos el año que viene nos vamos a saludar. el año que viene, sí, porque sí. Nos vamos a saludar. Eva, ¿qué cosas la ponen feliz? Mire, usted sabe que el tema de la felicidad es un tema que produce grandes diferencias y grandes desencuentros. A mí me pone feliz sentarme frente a la computadora y poder escribir, por ejemplo. Bien. Poder escribir es algo que me produce un gran sentimiento de bienestar. Me siento bien cuando estoy escribiendo. Eso desde el punto de vista así inmediato, directo, personal. Me pone también muy feliz cuando en alguna reunión nos encontrábamos con mis 5 nietos, cuando los veo de distintas edades, entonces tengo que aprender pedazos de la vida de cada uno de las edades de ellos. Esto me gusta mucho, me divierte mucho porque tengo nietos desde los 7 años hasta los 30. Uf, Entonces, bueno, bien variado. bien variado, eso también me pone feliz. Eso desde el punto de vista familiar y desde el punto de vista de la acción personal. Yo me siento delante de la computadora con un papel en blanco y ahí puedo escribir. Entonces, es lo que realmente me hace sentir bien, que yo no diría que eso es la felicidad, pero es un sentimiento de bienestar importante. Es muy lindo lo que dice. Eva, alguien que ha vivido... 91 años, ya le doy la fecha exacta. Sí, no iba al tema de la edad, sino a los momentos cambiantes, tanto en la historia que sucede día a día en el mundo o incluido nuestro país. ¿Usted pensó que se iba a sorprender con algo más como esto que nos está pasando ahora? No, Hablo de la realmente cuarentena y el coronavirus, ¿verdad? no me lo imaginé. Realmente estaba fuera de la ciencia ficción que he leído en mi vida. Es decir, podía imaginar el viaje a la Luna o a Sí. Marte. Podía imaginar lo que la ciencia ficción nos ha enseñado en otros terrenos, pero en una pandemia desdichada como esta, realmente nunca lo había imaginado. Me ha tomado por sorpresa, igual que a todo el mundo, igual que al planeta, creo, ¿no? No lo imaginé y lo sobrellevo lo mejor que puedo. Tal Pero cual. es algo que nos ha sorprendido a todos y a todas. Exacto. Dentro de estas preocupaciones y de estas sorpresas que nos trae la pandemia, una de las preocupaciones podríamos decir que es por parte de los docentes, ¿no? Que ven que la escuela es un ámbito en el que los niños y niñas están contenidos. En Sí, este contexto, ¿cómo se reemplaza ese espacio? mire, los docentes son insustituibles siempre. No hay quien pueda sustituir a un o a una docente. Yo creo que esta es una de las pérdidas más graves que está padeciendo la comunidad en relación con los chicos. Es decir, los chicos están perdiendo el contacto no solo con sus compañeros, esto es otra historia, el contacto con sus maestras, con sus señoritas, pero no solamente por la contención, que es una de las funciones de la docente, contener a los chiquilines, a las pibas y a los pibes, sino porque lo que significa acercarse a su señorita cada día, encontrar a esa persona que forma parte de su universo, que es algo estrictamente personal, porque es su señorita. Por algo se la llamó la segunda mamá, porque así como hay una mamá para cada chico,
su señorita, es su señor, es aquella persona en quien ese chico o esa chica puede confiar, a la que puede confiarle además cosas terribles a veces, como en las situaciones de abuso. Pues la señorita es la primera que se entera, porque es la primera a quien el chico se acerca para confidenciarle lo que le pasa. Además, es la primera que lo acompaña si lo ve con hambre, por ejemplo, porque también tengamos en cuenta que los chicos que están necesitando comedor también necesitan a su señorita presente allí para acompañarlos y para hacer el diagnóstico de que el chico está necesitando alimento. Es decir, la señorita es mucho más que la contención, es el acompañamiento. El verbo acompañar es un verbo fundamental en la vida de los chicos, porque contener es una parte, es hacerse cargo de las situaciones complejas. Está en una situación compleja, el niño o la niña, la señorita puede contener, pero acompañar es una presencia al lado, significa estar al lado. Acompañar es que la criatura se dé vuelta, mire al costado y esté ella o él, docente, presente. La función de acompañamiento no hay quien la sustituya, y en esta pandemia es catastrófico lo que ha pasado con los docentes. Los docentes pueden aparecer detrás de la pantalla, pueden aparecer con el teléfono, pueden dejar deberes como está sucediendo, porque realmente las maestras no es que hayan desaparecido, están dejando deberes, están acompañando desde el punto de vista de lo que se puede, pero no están respirando al lado de los chicos, no están sintiendo el pulso de los chicos, y eso realmente es muy penoso, porque la escuela no es solamente dar los deberes, dar las clases y contener, es sentir la presencia humana de esa persona que sabe que está dedicada exclusivamente a estar presente al lado de ellos. Yo creo que es catastrófico esta ausencia, que ha tratado de resolverse intelectualmente porque los deberes no se han perdido y las clases no se han perdido, pero la respiración de la docente y la respiración del chico al lado de la docente, ese dueto, ese dúo entre las dos respiraciones, eso lo hemos perdido. Desgraciadamente es otra de las catástrofes de la pandemia. Clarísima, como siempre, Eva. Bueno, usted, Eva, afecta a formar grandes equipos. Conozco parte de la gente que la acompaña en sus equipos. Y bueno, acá en Decime la Verdad también formamos equipos y me está acompañando Nacho Ruspuru, que quiere hacerle alguna pregunta también. ¿Cómo no? ¿Qué tal, Eva? ¿Cómo le va? Primero quiero decirle que es un placer conocerla. Bueno, muchas gracias. En segundo lugar, le quiero muchas agradecer... gracias por estar con ustedes, gracias. En segundo lugar, le quería agradecer la reivindicación que está haciendo usted en este momento de la labor del docente, que tan bastardeada y pisoteada ha sido durante, no los últimos años, sino durante décadas, y es mal pagada siempre, mal pagada siempre. Sí, y subestimada, ¿no? Porque, no sé, nunca se termina de valorar bien la labor del docente, y lo que usted acaba de nombrar recién, lo que acaba de mencionar, es de vital importancia en lo que es el proceso educativo, ¿no? Así que le quería agradecer lo que acaba de decir. Y en tercer lugar, bueno, usted mencionó hoy el placer que usted siente al poder escribir, y yo recuerdo que usted escribió un clásico de clásicos que es Escuela de Padres, que creo que debe ser, después de la Biblia y el libro de Doña Petrona, no sé, debe ser el libro que en más hogares ha estado a lo largo de décadas, durante distintas generaciones de este país. ¿Qué fue lo que le impulsó? Sí, se editó, tiene 30 ediciones, lo cual es raro, pero no porque sean 30 ediciones, sino porque son 3 volúmenes de Escuela para Padres. Es decir, es un libro que se vendía a créditos. Entonces yo no sé cómo se ha vendido tanto. Realmente me ha asombrado siempre, porque 30 ediciones, cuando se trataba de algo que se vendía a créditos, fue realmente fenomenal. Yo misma me he asombrado
y no sabe qué gratitud tengo hacia la comunidad que ha comprado semejante cantidad de volúmenes. ¿Y qué le impulsó a usted a escribir ese libro? ¿Cuándo empezó con esto? Bueno, mire, es un libro contra el autoritarismo. En realidad, en el fondo, es la queja, el pataleo contra la educación autoritaria y contra la educación excesivamente formal, contra la educación tan a la antigua, seguramente porque yo fui educada en normas severas, en normas a la europea, en normas, yo soy hija de italianos, de manera que he recibido la educación que se utilizaba hace 90 años, como usted se imagina, era una educación muy dura, y sobre todo a medida que una se va convirtiendo en una señorita. Entonces, yo creo que empiezo a escribir Escuela para Padres para protestar contra el tipo de educación que recibíamos los chicos y que es la antítesis de lo que sucede ahora, los chicos, la crianza de quienes ahora somos viejos y aún adultos. Era una educación demasiado rigurosa, demasiado extrema, que no tenía en cuenta las necesidades ni mucho menos los deseos de los chicos. Entonces, Escuela para Padres, yo le diría que es una reacción visceral contra toda forma de autoritarismo, y el libro en realidad se ocupa de explicarle a los padres que en realidad muchas de las neurosis que padecían los padres, los que eran adultos en ese momento, es decir, los padres de los chicos, eran responsabilidad de esa educación tan rígida, tan severa, patriarcal, que tenía como factor formar chicos que se portasen bien, y que eso traía como resultados, sigue trayendo como resultados, esas educaciones rígidas traen como resultados represiones en los chicos cuando son represiones exageradas, traen como resultado mecanismos de defensa que no ayudan al sujeto una vez que se ha desarrollado y crecido, son mecanismos de defensa neuróticos, y entonces en realidad lo que los padres de esa época le decían a sus propios padres, bueno, si yo ahora tengo los problemas que tengo es por culpa tuya, por eso los abuelos no me querían nada, porque los hijos que eran los padres de ese entonces, para quienes yo escribía, se peleaban con sus propios padres, que eran los abuelos de ese entonces, para decirles, si yo tengo una neurosis ahora, es porque ustedes me educaron con demasiada exigencia. En realidad, yo nunca hubiera podido escribir una escuela para abuelos, porque los abuelos estaban furiosos conmigo, porque sus hijos, que eran los padres de entonces, no sé si consigo explicarlo, es decir, los padres le decían a sus propios padres, que eran los abuelos de los chicos en ese momento, que en realidad cualquier trastorno que ellos tuvieran de salud o de su vida emocional se debía a la educación rígida que habían recibido. Entonces, todos los volúmenes de esa colección se dedican a explicar los peligros de una educación muy rígida, muy severa, de una educación a la antigua. Eva, estamos a tan solo 4 días de que se cumplan 5 años del primer llamado de Ni Una Menos. Le pido una reflexión sobre eso, resaltando en lo posible cómo se hace para llegar a que no sea, a que no quede solo en un pronunciamiento. Bueno, para eso hace falta que estemos las mujeres todo lo necesario en la calle, que estemos en la calle reclamando, poniendo en la voz en alto, poniendo en grito y en reclamo no solamente nuestros derechos humanos que están permanentemente vulnerados, sino que terminemos con esta estadística del feminicidio que todos los días aparece trayéndonos una nueva víctima. Entonces, la única manera de mantener esto en alto es estar en la calle en las fechas rememorativas y gritar Ni Una Menos,
porque lo que significa ni una menos es que ni una menos porque no queremos que nos maten, que nos sigan matando. Entonces la única forma es no solamente escribir, sino hacer grupos de estudio, introducir el tema en las universidades para que en las universidades se estudie el tema y al mismo tiempo salir a la calle para recordarle a la gente sin miedo, salir las mujeres como ya lo estamos haciendo y gritar ni una menos, que es la consigna que grita no queremos que nos sigan matando. Así que lo que hay que hacer en las fechas conmemorativas es salir a la calle y recordarle a la comunidad que tenemos que seguir peleando para que los homicidas no aparezcan espontáneamente como están apareciendo y de la manera en que están apareciendo. Es decir, hay una inspiración homicida en los varones. Esto que quede claro, esto no pasa por casualidad, porque cada vez que se mata a una mujer hay otros que disfrutan de la muerte de esta mujer, porque el feminicidio no es que sea una copia, un varón que se copia del otro para matar a su mujer, sino que se inspira en el acto de asesinato de la mujer y siente que también tiene derecho para hacerlo. Los feminicidios son el resultado de la inspiración de muchos varones que odian a las mujeres y entonces cuando ven que uno mata, también se atreven a matar. Y tenemos que lograr que los varones se vayan educando a la par nuestra, no odiando a las mujeres. Y digo los varones, no digo los hombres, ¿eh? Los hombres son otra cosa. Los hombres no asesinan mujeres, son los varones, es decir, los machistas, aquellos que han distorsionado su calidad masculina. Y son los varones, son aquellos que se sienten superiores a las mujeres, que denigran al potencial femenino. Entonces, para que los varones no existan más, sino que existan los hombres educados a la par nuestra, para trabajar a la par nuestra y para vivir en comunidad conjuntamente con nosotras, sin diferencias sociales, a eso me refiero, manteniendo las diferencias necesarias biológicas, por ejemplo, en los casos en que es necesario, que actualmente esto también está en revisión, pero entonces lo que tenemos que ver en el Ni Una Menos es salir a la calle y recordarle a la comunidad que hay una cantidad de feminicidios, una mujer cada 30 horas se está matando, y acuérdense que en la pandemia se ha incrementado el caudal de feminicidios por el hecho de estar las mujeres a disposición de sus compañeros encerradas en las casas, de manera que esto va en peor. Es mucho el trabajo que tenemos que hacer entre todos para que estos sujetos, estos varones, terminen con su deseo de matar, que es un deseo instintivo y ya sabemos hasta dónde es peligroso. Sí, esto justamente lo que usted nombraba recién en cuanto a la emergencia en tiempos de cuarentena, recién lo nombraba la persona que que entrevistamos antes, Hilda Lizarazu, la música. Eva, yo le quería consultar, usted en el 2006 fue invitada por el Ministerio del Interior, ¿no?, para trabajar en lo que es la protección de niños, niñas y adolescentes. Y lo primero que usted le propuso al gobierno fue la elaboración de una ley contra la trata. Así es. Han pasado ya casi 15 años de ese momento. ¿Cómo está este tema después de todo ese desarrollo? Mire, yo no estoy trabajando actualmente en este tema, de modo que no tengo estadísticas, pero sí lo que sí conozco es que hace muy pocos días ha habido un comunicado de una asociación que se ocupa de la trata quejándose porque ha aumentado el número de tratantes y de traficantes a raíz también de la pandemia, que las víctimas de trata no han podido huir, no han podido escapar, no han podido defenderse de sus tratantes en relación justamente con las limitaciones de la pandemia. De modo que si hay un aumento de trata, el tema está funcionando mal. Y le diré, es necesario que desde el poder político se ocupen del tema trata,
porque cuando yo propuse hacer una ley de trata, lo que me preguntaron fue ¿por qué? Porque ni idea había de qué es lo que estaba pasando con la trata. Ahora sí hay idea, pero no sé hasta dónde hay un interés puesto permanentemente sobre el tema. Claro, sí, hay una cuestión, creo yo, porque la ley está, ¿no? Pero Sí, la también la ley cuestión, está, lo que precisa es presupuesto y voluntad claro, política. porque Son hay dos que cosas recordar, fundamentales, es decir, que los políticos se ocupen y hablen del tema en el Congreso, en la legislatura, donde sea, y además presupuesto para que quienes trabajan con las víctimas dispongan de presupuesto para trabajar y además que las policías y las gendarmerías estén entrenadas con el tema víctimas de trata y saber cómo hay que vincularse con las víctimas y cómo hay que perseguir a los tratantes y traficantes. Eva, me da pie para preguntarle, no la tenía preparada esta pregunta, pero sí se me acaba de venir a la mente. ¿Por qué cree usted que en muchas oportunidades lo partidario sobrepasa a lo político? Porque sin tener en cuenta que pensar solo de manera partidaria se está perjudicando a la sociedad, ¿sí? Sí, pero pensar de manera partidaria es una limitación. Por eso. Si quien está militando en la política piensa solo en su partido, está frito, porque lo que necesita es utilizar el partido para hacer política, es decir, para actuar sobre la sociedad, para actuar sobre lo social y sobre las comunidades. Entonces, dedicarse fanáticamente al partido puede significar que no se dé cuenta hasta dónde ese partido puede penetrar políticamente y hasta dónde los estatutos de su partido le permiten hacer ampliaciones en las necesidades políticas. Es decir, si usted habla del derecho a la vida, por ejemplo, tiene que saber también que tiene que opinar acerca del aborto en las comunidades. Entonces, no solamente hacer una declaración, bueno, sí, el derecho a la vida, pues señor, el derecho a la vida, discutamos el tema y pongamos en caja el tema del aborto. No alcanza con que usted en el estatuto de su partido hable del derecho a la vida. Tiene que hablar también de lo que significa la necesidad del aborto libre y gratuito. Ya sabemos cómo es la consigna. Hace un momento, Eva, usted hablaba de la importancia de la educación en las personas, ¿no? La importancia de la educación para el cambio. Yo quiero apelar a su experiencia en los distintos campos en los cuales usted ha trabajado, pero también a sus conocimientos específicos como psicóloga, y que me diga, nos pueda decir, ¿por qué razones piensa usted que hay gente que hoy se opone a la ESI, a la educación sexual integral? Bueno, porque es gente que bajó de las carabelas con Colón, es decir, son dinosaurios, y además es gente que tiene sus propios problemas sexuales personales no resueltos. Solamente de ese modo se puede entender, y se lo digo porque tuve que participar y mucho en tiempos del ministro Filmus, cuando se discutió esta ley, tuve que discutir y encontrarme frente a frente con los negativistas, encontrarme con quienes eran los que por razones religiosas se oponían, por ejemplo, a que las niñas de las provincias, es decir, que en la ley, dentro de lo que eran los conocimientos que se impartían a los niños, que los niños y niñas aprendieran qué es la prostitución, cuando que teníamos muy bien estudiadas, yo personalmente, cómo son víctimas de prostitución las niñas en Salta, en Formosa, en el linde con la frontera, y cómo eran tratadas y traídas para ser prostituidas en los límites con Paraguay, con Bolivia. Es decir, que no se les podía en quinto y sexto grado hablar de prostitución, cuando que en realidad las niñas, allí nosotros teníamos clara conciencia de información, yo personalmente, de cómo estaban siendo víctimas. Entonces,
explicarles esto a esta gente retardataria no les entraba en la cabeza. Entonces lo único que pensaban era que no, que había que enseñarle a las niñas que el cuerpo era derecho de ellas. Sí, derecho de ellas, pero explicarles también lo que era un macró, lo que era un traficante, lo que era el tipo que se le acercaba, o explicarles también que su mamá y su papá podían venderlas para obligarlas a prostituirse. Es decir, había que hablar con los niños y las niñas muy claramente de temas que para determinadas cabezas eran tabú. Bueno, esto a mí me llevó, y no solamente a mí, éramos un grupo de gente que teníamos que defender qué era lo que había que incluir dentro del programa de educación sexual integral. Y educación sexual integral no es solamente decir cómo se hace un bebé, eso no es la cosa, sino qué significa el deseo sexual, qué significa el derecho al propio cuerpo, qué significan quiénes son los enemigos del cuerpo, quiénes son aquellos que no respetan el cuerpo ajeno, o sea, hablar claramente de las necesidades sexuales, de los impulsos sexuales, contarles a los niños además, hablarles de los temas tan graves como la prostitución y la trata. Yo recuerdo que yo personalmente llevé adelante una seria discusión sobre por qué hablarles a las niñas de la frontera de qué significaba la trata, porque yo venía de estar trabajando yo personalmente en la frontera, con la frontera norte, con la gente, las niñitas víctimas de trata a los 12 años, y por qué a esas niñas no se les podía hablar de trata cuando que eran protagonistas del tema. No es como a una niña de 12 años se le va a hablar de lo que es la trata, pero pues si se las están llevando para hacerlas padecer como víctimas de trata, ¿cómo no se las va a explicar? Es decir, también a una niña que vive en Recoleta hay que explicarle lo que es la prostitución y lo que es la trata, para que se informen y para que sepan muy bien cómo tienen que cuidarse. Hoy en día hay que hablarles de grooming, porque las niñas de Recoleta, que no tienen los mismos problemas que las niñas lindantes con Bolivia y lindantes con Paraguay, que tienen otros problemas, hay que hablarles de grooming, es decir, cómo se pueden meter sujetos pedófilos en el ámbito de su pantalla televisiva, hacerles citas haciéndose pasar como si fueran otros niños, citarlas, pedirles fotos de ellas en bombacha o en corpiño o desnudas, y después apoderarse de esas fotos, tener la dirección de las niñas, amenazarlas. Es decir, no le voy a dar una larga explicación de lo que es grooming, esto es algo que actualmente es bien conocido. Son los pedófilos que están trabajando permanentemente en las redes de televisión, y los chicos entran de cabeza porque los pedófilos son muy hábiles y los tientan haciéndose pasar como si fueran otros chicos, y finalmente terminan abusando de ellos. Entonces, actualmente hay que explicarle qué es un pedófilo para defenderlos de estos sujetos que están metiéndose en las redes, y los chicos manejan permanentemente las redes de televisión sin control de los padres, porque los chicos no piden control, entran en la red con sus computadoras y hacen las amistades que ellos quieren, y así se meten en manos de los pedófilos. De manera que si vamos a hablar de el ESI de educación sexual, tenemos para rato y tenemos experiencias. Mire, en el programa Las Víctimas contra las Violencias tenemos un área específica para grooming, para los pedófilos que se meten en las redes. Ustedes no se imaginan el trabajo que tenemos, las denuncias que tenemos de los padres que han sorprendido que sus hijos están teniendo diálogos con pedófilos que se hacen pasar por otros niños. Ustedes no se imaginan hasta cuánto tenemos capturas de pantalla de los padres que han hablado con sus chicos se han confidenciado con ellos, y los padres han entrado a ver realmente cuáles son los diálogos que estos sujetos tienen con los chicos haciéndose pasar por otros niños. Entonces, la educación sexual integral es fundamental, y como fundamental necesaria.
Eva, interesantísima como siempre, conceptos claros como siempre, está de más casi decirlo. Tanto a Nacho como a mí nos quedan montones de preguntas por hacerle que seguramente vamos a intentar, debido a la amabilidad que tiene usted siempre con Decime la Verdad, que nos atienda nuevamente y podamos seguir conversando. Bueno, Si le muchas parece. gracias, muchas gracias. Yo lamento Sí. ser muy extensa en las explicaciones, pero es que ustedes me hacen preguntas claves. No, por favor, estamos muy agradecidos, Seba. Siempre con una claridad y unos conceptos, como decía recién Marcelo, ha tirado unos conceptos espectaculares, así que le agradecemos muchísimo. Bueno, gracias a ustedes. Le agradecemos y que tenga un buen fin de semana, Eva. Bueno, Y gracias, lo mismo para ustedes, ¿eh? Bueno, y el año que viene nos tenemos que acordar de saludarnos, ¿eh? Para el 21, ¿cómo no? Para el 21 usted y el 19 a mí. Y el 19, y estamos juntos, entonces Es- el año que viene. Ojalá así sea, sí. Tauro y Géminis. Sí, Tauro y Géminis. Muy bien. Será hasta entonces. Gracias, Eva. Hasta luego. Bueno, un abrazo grande.